Capítulo 13. Antes de la guerra. Ya después de un tiempo, ya con todos los héroes preparados, la aún no confirmada pareja unida más que antes, esperaban a la señal que les indicaría cuándo empezaría el caos. Con Midoriya, este y su clase estaban en una práctica con Endeavor y Aux. En los pensamientos de ambos héroes pasaba un mismo sentimiento, miedo, y mucho más grande que cualquier anterior vez. Si Afo todavía seguía activo aún encerrado, y los villanos aumentaban sus números, ¿cómo podrían evitar que el desastre llegue tanto? En la mente de Midoriya pasaban muy rápidamente varios pensamientos: si Afo y el resto lo superarían, y si pierden, ¿qué pasaría después? Y lo que más le agobiaba: Izuku, señorita Youk, no sé si pueda protegerla, ojalá y pueda hacerlo. Al peli verde le invadía un sentimiento de que hacía que su corazón acelerara con cada latido. ¿Era miedo? ¿Era amor? Ni él lo sabía aún. Pero dejó de pensar en eso porque Tokoyami lo atacó con un Dark Shadow bastante grande. Tokoyami, mejor céntrate en el entrenamiento. Midoriya, quiero ponerme a prueba contigo. Izuku, has mejorado mucho Fumikage, muy bien, no te daré un solo segundo de espera más. Midoriya activó el Oza a un 80% y empezó a combatir contra Tokoyami. Para poder seguirle el paso, se cubrió por completo con Dark Shadow y la lucha entre ambos se hacía más violenta. Cada vez que Dark Shadow Ragnarok chocaba contra algún smash de Midoriya hacía una presión en el aire y en la tierra descomunal. Esta pelea era vista por Uraraka, Ida y Bakugo, quienes parecía divertirse con el espectáculo. Uraraka, yo creo en Deku, sé que podrá contra ellos, y tenemos que apoyarlo entre todos. Ida, puede ser, no desconfío en Midoriya, pero temo que sea demasiado hasta para él, por eso los héroes del top 10 nos están preparando. Bakugo, creo que concuerdo más contigo. Cuatro ojos, si bien confío en mi fuerza, y tal vez más en la de Endeavor y el resto, esos psicópatas mandaron al diablo más de una ciudad con un gigante. Uraraka, hablando de eso, ¿creen que Mineta y Todoroki estén bien como para volver a pelear? En eso se metió Kaminari a la conversación. Denki, jajaja, a Todoroki tal vez, pero Mineta imposible, todo en él está roto, hasta se le murió el pedazo. Las alumnas al escuchar eso les hizo hacer una sonrisa de satisfacción. En otro lado, Miss Youk y otras heroínas estaban haciendo vigilancia en las ciudades. Ya después de una hora y media, Ryukyu, Mirko y Miss Youk se quedaron en el techo de un edificio para tener unos minutos para relajarse. Ryukyu, temo por todas y todos, ojalá que podamos aguantar todo lo tengan. Mirko, tranquila, mientras no nos detengamos y nos enfoquemos principalmente en Afo y los más importantes de la liga, los gnomos y villanos menores se los dejamos a los demás. Miss Youk, sí, yo y los héroes de bajo rango podemos con los demás villanos. Ryukyu, ¿sabes Youk, por qué teniendo un Kosei que puede detener muy bien a tus oponentes, por qué no te hiciste más fuerte? Miss Youk, no soy de fuerza bruta, y cuando me hice heroína tampoco estaba en mi idea tener tanta fuerza. Mirko, aunque al menos tu Kosei sirve para detener a varios enemigos. Miss Youk, sí, aunque no les voy a mentir que me hubiera sido útil entrenar con más esmero. Mirko, cambiando de tema, ¿cómo te ha ido con el alumno de All Might? Se ve que te quiere mucho. A Miss Youk le dio un rubor en toda la cara. Miss Youk, bueno, supongo que me hice su amiga de él, pero, bueno, esta vez es complicado. Ryukyu, no te sientas mal querida amiga, al menos sabes que si hay algo bueno entre ustedes. Mirko, si Emi, de lo último que te debería dar pena es si él salga horrible de la guerra, o tú salgas herida. Emi pensó en eso, imagino a Midoriya bastante lastimado, casi que tieso, haciendo que su rostro cambie a uno de angustia. Pero Mirko añadió: además, si te hace sentir un poco mejor, debo decir que el chico explosivo lo encuentro algo adorable, y he oído que ya no es tan malhumorado, tal vez y no es un mal interés. Este último comentario dejó confundidas a Ryukyu y a Miss Youk, quienes veían a su compañera como una corre riesgos. Unos días después, antes del gran día, Emi fue a la Academia UA, dado a la última charla con sus compañeras, le hizo reflexionar sobre cómo es la extraña relación de ella con su alumno. Con Midoriya, estaba durmiendo en su cama, pero mientras dormía, parecía tener una pesadilla. Mente de Izuku. Midoriya veía a Afo y Shigaraki unidos, como una especie de fusión turbia, mientras que al lado de él habían varios cuerpos de sus compañeros, amigos y hasta de su hermano. Izuku, Afo, tú. No vas a salir impune de esto. Pero Afo solo reía de los vagos intentos del peli verde por detenerlo. Hasta que la parte de Shigaraki lo tocó, e hizo que se controlara. Izuku vio la parte de Shigaraki se debilitaba, y formaba un punto rojo en el pecho de Afo, mientras con sus últimas fuerzas decía: hasta que no puedas más. Después de oír esa última frase, Midoriya despertó asustado y con casi agonizando de lo que soñó. Intentando tomar aire, recordaba las palabras de Shigaraki. Hasta que no puedas más. ¿Qué quiso decir con eso? Izuku salió de su cuarto y fue al techo de la UA para intentar calmarse. El miedo y la confusión lo empezaban a atormentar. Esta no era la primera vez que le sucedió esto, obvio no en el mismo contexto, era en muchas otras circunstancias, pero esta fue la que lo dejó casi sin poder respirar bien.
Sus amigos, sus maestros, su hermano, todos muertos y el único vivo era él y el mayor enemigo que va a tener en la vida, y todo eso podría llegar a pasar en cualquier momento. Pero de la nada, el peli verde empezó a dar unas leves risas, no sabía por qué se estaba riendo, hasta que escuchó unos pasos y vio a su maestra Miss Joke. ¿Cómo estás? No te encontré en tu habitación, le pregunté a tus amigos y Tenbia me dijo que estabas aquí. Izuku, ya sin reírse. Disculpe maestra, solo quería tomar aire fresco para calmarme. Miss Joke, ¿te pasó algo? ¿Tienes miedo por lo de la guerra? Izuku, sí, estoy muy aterrado, además de que tuve un sueño en el que vi a todos acabados, y yo como el único que no falleció. Emi acarició la cabeza del chico, para luego abrazarlo por la espalda. Miss Joke, no te puedo prometer que todo saldrá bien, no soy tan fuerte que All Might o tan testaruda como Endeavor, pero sí sé que no va a acabar así, tú te has hecho más fuerte con el tiempo, tus compañeros igual, y bueno, durante este tiempo sustituyendo a Aizawa, algunos profesores me contaban las cosas que vivieron, y no dudo que realmente prometen ser una esperanza, en especial tú. Midoriya se quedó pensando, y poco a poco estaba más tranquilo, las risas que le provocó, las palabras que le calmaban, y esa confianza que le inspiraba a cumplir con su deber. Izuku solo abrazó a su maestra con mucha fuerza, para luego tomarla de las piernas y cargarla. Miss Joke. Oye. Yo puedo caminar bien. Izuku. Lo sé, solo quiero devolverle el favor. Fin del capítulo, ya no queda mucho, el siguiente y un epílogo terminarán con esta historia, capítulo 14, parte 1. Hasta que todos volvamos a sonreír. A las grandes puertas de una ciudad, y quizás muchas más, destruidas, los héroes del top 10, los profesionales, los alumnos de la UA, e incluso Shiketsu estaban preparados para darle un fin a este caos. Nota. Para dejar algo claro, si uní ambas guerras del manga, pero no me base en la segunda, ya que el guión de este fanfic y otros no tomaban en cuenta lo que vino después del arco de Dark Deku, por eso es que este capítulo no será tan extenso, porque en realidad solo se basa en la primera guerra y un poco del arco de Dark Deku. Fin de la nota, mientras los alumnos se dirigían en donde estaría Mirko y otros héroes para atacar, Miss Joke y varios héroes estaban preparados para una avalancha de gnomos y villanos al otro lado de la ciudad. Midoriya, Bakugou, Kirishima, Tokoyami y Ida se separaron del resto para ir con Gran Torino, así tomar otro lugar para atacar. Dentro de donde estaba Mirko, muchos gnomos salieron como bestias, ella pudo con todos, pero cuando atacó una cápsula grande donde estaba Shigaraki, para acto seguido este despertara y con una onda de radio lanzada hacia el cielo, dar la señal para comenzar. Así todo empezó en serio, varios villanos, Nomus, Gigantomaquia fueron desatados por toda la ciudad. Endeavor, Auxigan Orca se encargarían de Gigantomaquia, quien estaba con Dabi, Aizawa, Present Mic y Cementos detendrían a los Nomus que estaban justo cerca de Shigaraki, al unísono que Mirko y Ryukyu lo mantendrían a raya. Todo esto mientras el grupo de Midoriya y Bakugou estaban preparándose para ayudar, hasta que de la nada, a su lado apareció ni más ni menos que el rey de los villanos, All for One. Afo, qué bueno que no me voy a perder de esta batalla, y aún mejor, podré divertirme mientras mi querido Shigaraki acaba con todos sus preciados héroes. Kirishima y Tokoyami se pusieron en modo defensivo para el ataque de Afo, mientras Gran Torino tomaba a Izuku y a Katsuki a alejarlos para que tomen de inmediato sus posturas ofensivas. All for One atacó a Eihiro y a Fumikage, y estos apenas si pudieron soportar el ataque de Afo, pero este sería brutalmente golpeado por Midoriya con un Detroit Smash al 90% y con efecto de fuego, mientras que por atrás de Afo Bakugou usó un Huichir Impact contra All for One. Afo, nada mal, casi sentí dolor. All for One tomó de las piernas a ambos y empezó a girar como trompo, para luego detenerse y lanzar a los dos muy lejos. Pero Afo recibiría una patada en la cara de parte de Gran Torino. Afo, aún te recuerdo, el amigo de Nana, maestro de All Might, es una pena que tenga que eliminarte antes que al octavo, aunque ve lo bueno de esto, tú y Shimura se reunirán con el resto. Gran Torino, miserable larva, ¿cómo te escaparate del tártaro? Afo, tengo demasiados amigos en el mundo, muchos parecidos a Kurohiri, solo le pedí a Twice que les hiciera una llamada a ellos. Afo solo usó un Kosei de rayo para lanzar a Gran Torino contra un edificio y dejarlo en knockout. Pero Afo fue golpeado por Izuku, quien tenía una expresión que solo mostraba ira y odio. Afo, ¿acaso quieres vencerme a mí? Bueno, espero que esta vez, si seas un reto, Midoriya y Izuku. Mientras tanto, Shigaraki puso de patas arriba a Mirko y Ryukyu, yendo ahora en dirección hacia donde está Gigantomaquia, con este último, y Dabi les estaban dando mucha guerra a los héroes, obvio que pasó lo de la funa de Dabi contra Endeavor, así que Gran Orca y Aux se encargaron de Dabi. Gran Orca, hay que pedir refuerzos. Hawks, tranquilo, dame unos minutos, pediré que Mount Lady y Aizawa que vengan, necesitamos sí o sí. Gran Orca, te daré ese tiempo, pero si acabo muerto, mi espíritu te perseguirá para siempre. Así Gran Orca cubrió a Hawks, haciendo un grito más fuerte que los que hacía antes en contra de las llamas de Dabi. Gran Orca, caray Enji, no te voy a juzgar, pero ojalá y este hijo tuyo se vaya derechito a la mí. Pero no terminó su refinado vocabulario porque el suelo empezó a temblar por culpa de Gigantomaquia.
Este último empezó a sentir algo raro en su cabeza, era el llamado de Afo, quien solo le decía: Afo, querido Gigantomaquia, hay algo que tienes que hacer, ve a tu última forma, y haz temblar a todo este país, no habrá un All Might que te detenga esta vez. Así Gigantomaquia fue a su estado más poderoso y empezó a golpear el suelo, todo Japón, hasta las afueras de este sintieron el gran estruendo que provocaba el gigante fan de Afo. Con Miss Joke, Star y los demás héroes pudieron contener a todos los villanos y gnomos que los atacaron. Miss Joke, eran demasiados, creí que nos iban a acabar. Héroe extra 1, no te preocupes Hulk, esos debían ser todos. Pero el temblor los hizo a todos cambiar de opinión. Héroe extra 2, díganme que no es Afo o algún otro miembro de la Liga de Villanos. Pero el temblor creció a tal grado que los edificios y ciudades se estaban derrumbando. Héroe extra 3, no, pero creo que casi peor que las dos opciones. Fin de la primera parte.